Las lágrimas corrían por las mejillas de Sosia, de 12 años, mientras abrazaba a su hermano pequeño, Cuba, cuyo cuerpo febril temblaba entre sus brazos, y sabía que si no conseguía ayuda en los próximos minutos, podría perderlo para siempre. Las luces fluorescentes del hospital del centro de Varsovia se reflejaban en sus ojos llorosos, y el olor estéril del desinfectante se mezclaba con su miedo. Cuba, de apenas 6 meses, tenía los ojos cerrados y su respiración era superficial e irregular. Socia sentía que su corazón latía con fuerza, como un martillo. Cada latido le recordaba que se estaba acabando el tiempo. «Por favor», susurró mientras se acercaba al moderno mostrador blanco de recepción. Su voz temblaba. «Señora, mi hermano necesita ayuda inmediatamente». La mujer detrás del mostrador, una enfermera elegantemente vestida con un uniforme azul claro, levantó la vista de sus papeles. Llevaba el pelo recogido en un moño y tenía una expresión profesional pero reservada en el rostro. Durante una fracción de segundo, miró a Socia y luego al bebé que tenía en brazos. «El niño necesita una consulta urgente», dijo la enfermera, frunciendo ligeramente el ceño. Su voz era pragmática, carente de emoción. «Pero primero tengo que comprobar su seguro. ¿Tiene el Fondo Nacional de Salud o quizá un seguro médico privado?» Socia sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Seguro. Documentos, dinero, cosas que no tenía, cosas que nunca le habían importado hasta que se encontró en ese pasillo blanco como la nieve, rodeada por el olor a antiséptico y la indiferencia del sistema. «No lo tenemos». Socia gimió, con la voz quebrada. «Por favor, se está muriendo. Tiene fiebre. No respira bien». La enfermera suspiró suavemente, como si hubiera oído historias similares 1000 veces. Sus dedos teclearon en el ordenador. «Entiendo que la situación es difícil, pero sin documentos y sin pago no puedo derivar a su hijo a un especialista. Esta es una clínica privada. Sin embargo, ¿puedo derivarla a un hospital público?» «Allí no», gritó Socia, con la voz resonando en el pasillo. Algunas personas apartaron la mirada, pero rápidamente volvieron a sus quehaceres. «Esperé allí 3 horas. Allí me dijeron que no tenían camas disponibles. Señora, por favor». Había tanta desesperación, tanta impotencia en su voz, que incluso la enfermera perdió su distanciamiento profesional por un momento. Vio algo desgarrador en los ojos de la chica. Amor, miedo, desesperación. Socia no era solo una niña en el hospital, era una hermana que luchaba por la vida de su hermano. Pero las normas son las normas. La enfermera negó con la cabeza. «Lo siento, de verdad, pero no puedo sin pago. Por favor». Socia cayó de rodillas. Su jersey gris ya estaba empapado de sudor y lágrimas. Cuba se movió débilmente en sus brazos, dejando escapar un gemido silencioso y doloroso. «Por favor, salve a mi hermano». Su voz rompió el silencio del pasillo como un cuchillo. Había un dolor en él que no debería existir en el mundo de un niño de 12 años. Había una carga de responsabilidad en él que un niño nunca debería tener que soportar. Y justo entonces un hombre se detuvo al fondo del pasillo. Tenía unos 40 años, quizá más. Su traje azul oscuro estaba perfectamente confeccionado, claramente de un diseñador italiano. No llevaba corbata, lo que le daba un cierto aire despreocupado, pero todo en su postura gritaba: «¡Éxito! ¡Poder! ¡Dinero!». Llevaba el pelo peinado con esmero y los zapatos lustrados hasta brillar. Se quedó inmóvil, observando la escena que se desarrollaba ante él. Se llamaba Tomasz Gorski, uno de los promotores inmobiliarios más ricos de Polonia. Un hombre que construyó rascacielos y edificios de apartamentos de lujo por toda Varsovia. Un hombre para el que 10.000 złoty eran lo que 10 złoty eran para los demás. Había acudido a esta clínica para una revisión rutinaria. Algo completamente trivial. Una infección sinusal, nada grave. Estaba al final del pasillo, esperando a que la recepcionista terminara la llamada para poder comunicar su cita. Pero ahora no podía apartar la mirada de la escena. Vio a la chica, vio al niño en sus brazos, vio sus lágrimas y algo dentro de él se rompió. Tomasz Gorski no era sentimental. En su mundo empresarial,
Había aprendido que las emociones eran una debilidad, que la gente se aprovechaba de tu compasión, que tenías que ser duro, inflexible, despiadado. Había construido un imperio sobre decisiones difíciles y cálculos fríos, pero ahora, al ver esta escena, sintió algo que no había sentido en años. Sintió algo humano. Su propia infancia no había sido un camino de rosas. Había crecido en un pequeño pueblo cerca de Łódź, en un edificio de apartamentos prefabricados, donde su madre tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Recordaba el hambre, recordaba los inviernos en los que no tenían combustible. Recordaba la humillación cuando los otros niños de la escuela se reían de su ropa gastada. Había logrado escapar de ese infierno. Había estudiado, trabajado, construido y olvidado. Había olvidado de dónde venía. Había olvidado lo que era no tener nada. Pero ahora todo volvía como una ola, un tsunami de recuerdos. Se movió. Sus pasos eran firmes, decididos. Las botas de cuero golpeaban el suelo pulido del pasillo, creando un sonido rítmico que resonaba en el espacio estéril. Socia seguía arrodillada frente al escritorio, mirando a la enfermera con desesperación, mientras Cuba, en sus brazos, seguía temblando de fiebre. ¿Cuánto?, preguntó Tomás. Su voz era tranquila, pero imbuida de autoridad. La enfermera levantó la vista sorprendida. Socia giró la cabeza. Sus ojos llorosos miraron al hombre del traje. No entendía lo que estaba pasando. Le escucho, respondió la enfermera, parpadeando sorprendida. Le pregunto cuánto cuesta el tratamiento de este niño, repitió Tomás, acercándose al escritorio. Su rostro era indescifrable, pero algo brillaba en sus ojos que no había estado allí durante años. Determinación, compasión. La enfermera miró el ordenador. Sus dedos teclearon rápidamente en el teclado. Depende del diagnóstico, pero la consulta urgente, las pruebas, la posible hospitalización, el pago inicial es de aproximadamente 15,000 zloty. Señor Gorsky, Tomás Gorsky, terminó sacando su cartera. Era una cartera fina, de cuero, discreta. Pero cualquiera que supiera lo que hacía sabía que valía más que el salario mensual medio de un polaco. Socia lo miró con incredulidad. Su corazón latía más rápido. ¿Este hombre es real? Cuide al niño, dijo Tomás, sacando una tarjeta de crédito y colocándola sobre el mostrador. Haga todas las pruebas inmediatamente. Proporcione la mejor atención. El dinero no es un problema. La enfermera lo miró fijamente durante un momento, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, pero prevaleció su profesionalidad. Asintió con la cabeza, cogió la tarjeta y la pasó rápidamente por el terminal. Por supuesto, señor Gorsky. Llamaré al pediatra inmediatamente. Se giró y cogió el teléfono, marcando rápidamente el número de extensión. Socia seguía arrodillada en el suelo, sosteniendo a Cuba. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, incredulidad y gratitud. Levantó la vista hacia Tomás. Sus labios temblaron. Señoras, susurró, incapaz de encontrar las palabras. No sé cómo. Tomás se agachó frente a ella. De cerca, Socia podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, las marcas de años de duro trabajo y estrés. Pero en ese momento, su mirada era amable, cálida. ¿Cómo te llamas?, le preguntó suavemente. Socia, respondió ella en voz baja, aún incapaz de creer que esto estuviera sucediendo realmente. Socia repitió con una leve sonrisa. ¿Y este es tu hermano? Cuba, se llama Cuba, dijo ella, mirando la cabecita del bebé que descansaba sobre su hombro. Está muy enfermo. Lleva 2 días con fiebre. No sé qué le pasa. Los médicos se encargarán de ello, le aseguró Tomás. Todo irá bien, te lo prometo. En ese momento, un joven médico con bata blanca y gafas apareció por un pasillo lateral, con un fonendoscopio colgado al cuello. Parecía tener unos 30 años. Tenía un aspecto decidido y profesional. El doctor Kowalczyk, pediatra, se presentó, acercándose rápidamente. He oído que tenemos un caso urgente. Sí, respondió la enfermera. Un bebé de 6 meses, fiebre, problemas respiratorios. El doctor Kowalczyk se centró inmediatamente en Socia y Cuba. Se agachó junto a ellos y sacó una pequeña linterna del bolsillo.
¿Puedo? Preguntó amablemente, extendiendo las manos hacia Cuba. Socia lo miró con incertidumbre, pero cuando vio la calma y la confianza en sus ojos, le entregó lentamente a su hermano. El doctor Kowalczyk cogió a Cuba con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso. Le examinó los ojos con la linterna y luego le auscultó los pulmones con el fonendoscopio. ¿Temperatura? Preguntó sin apartar la vista del niño. Unos 39 grados centígrados, quizá más, respondió Socia. Su voz aún temblaba. El médico asintió con el ceño fruncido. La respiración es superficial, posible bronquitis, tal vez incluso el comienzo de una neumonía. Necesitamos una radiografía de tórax y un hemograma completo. Inmediatamente miró a la enfermera. Prepare la sala número 3 y llame al laboratorio. Necesito los resultados en 1 hora como máximo. Sí, doctor, respondió rápidamente la enfermera, levantándose de un salto de la silla. El doctor Kowalczyk miró a Socia. ¿Cuánto tiempo lleva con estos síntomas? 2 días, quizá 3, respondió Socia, secándose las lágrimas. Pensé que solo era un resfriado, pero luego dejó de comer y respiraba de forma extraña. Ha hecho lo correcto al venir aquí, dijo el médico con seriedad. Un poco más y podría haber sido grave, pero ahora lo cuidaremos. De todo. Todo irá bien. Se levantó, sosteniendo a Cuba con firmeza en sus brazos. Ven conmigo, le dijo a Socia. Puedes quedarte con tu hermano. Socia se puso de pie con las piernas temblorosas. Miró a Tomás, que seguía de pie cerca, observando toda la escena. Gracias, susurró. Su voz estaba llena de emoción. No sé cómo agradecértelo. Tomás sonrió levemente, pero en sus ojos había algo más que satisfacción por haber hecho una buena acción. Había algo más profundo. Quizás un recuerdo, quizás un remordimiento, quizás algo que había recuperado después de años. Ve con el médico, dijo con calma. Hablaremos más tarde. Socia asintió y se apresuró a seguir al doctor Kowalczyk, que se alejaba rápidamente por el pasillo. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por esperanza. Thomas se quedó solo en la recepción. La enfermera le devolvió su tarjeta de crédito. Gracias, señor Gorsky, dijo en voz baja. Ha sido muy noble por su parte. Thomas guardó la tarjeta en su cartera sin responder. Miró hacia el pasillo, donde Socia había desaparecido con el médico. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas Gursky sintió que había hecho algo que realmente importaba. Algo que no se podía medir en zlotys, metros cuadrados o beneficios. Algo humano, pero eso solo era el principio, porque Thomas aún no sabía que esa decisión cambiaría no solo la vida de la pequeña Socia y su hermano, también cambiaría su propia vida para siempre. 1 hora más tarde, Socia estaba sentada en una silla de plástico en una pequeña sala de espera en la tercera planta de la clínica, con las manos apretadas sobre el regazo con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Detrás de la puerta de cristal esmerilado blanco, con el número 3, los médicos estaban examinando a Cuba. Podía oír voces apagadas, el ruido metálico de los instrumentos, el murmullo de los equipos médicos. Cada sonido la atravesaba como una aguja. No sabía qué estaba pasando. No sabía si Cuba viviría. La luz fuera de la ventana se desvanecía lentamente. La tarde de invierno en Varsovia descendía rápidamente, envolviendo la ciudad en gris. A través del cristal podía ver las siluetas de los rascacielos. Sus ventanas comenzaban a iluminarse una a una como estrellas en un cielo de hormigón. Socia se sentía tan pequeña, tan indefensa. Se frotó los ojos, tratando de contener las lágrimas. Había llorado tanto que no podía creer que aún le quedaran lágrimas. Pero siempre había nuevas. ¿Puedo sentarme? La voz la hizo sobresaltarse. Levantó la vista. Era el hombre, el del traje, el que había pagado. Tomás Gorsky estaba de pie en el pasillo, sosteniendo 2 vasos de papel. De ellos salía vapor, que traía el aroma del café recién hecho y el chocolate. Por supuesto, murmuró Socia, enderezándose en su silla. Tomás se sentó a su lado, dejando una silla vacía entre ellos como barrera. Le entregó uno de los vasos. Chocolate caliente, dijo con calma.
Pensé que quizá necesitarías algo caliente. Socia tomó el vaso con manos temblorosas. El calor se extendió inmediatamente por sus manos y el dulce aroma del chocolate le provocó una sensación extraña, algo que no había sentido en mucho tiempo. Consuelo. Gracias, susurró, mirando fijamente el líquido marrón. Por todo. Tomás bebió su café en silencio durante un momento. El pasillo estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido lejano de las luces fluorescentes y el ocasional portazo de una puerta en algún lugar al final del pasillo. ¿Cuánto tiempo llevas sola con tu hermano?, preguntó finalmente, sin mirarla, solo al frente. La pregunta quedó suspendida en el aire. Socia apretó los dedos alrededor de la taza. 4 meses, respondió en voz baja. Su voz era monótona, como si estuviera recitando hechos que ya no le dolían, porque se había acostumbrado al dolor. Mamá. Mamá murió durante el parto. Cuba sobrevivió, pero ella no. Tomás cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras, y el padre de Socia se rió amargamente, una risa breve y sin alegría. Padre, repitió ella. Él nunca estuvo allí. Dejó a mamá cuando se enteró de que estaba embarazada. Simplemente desapareció como el humo. Tomás dejó la taza de café en la silla junto a él, apoyó los codos en las rodillas, entrelazó los dedos y miró fijamente al suelo. Vio su infancia en las palabras de ella, una historia diferente, pero el mismo dolor. «¿Así que tú te ocupas de él sola?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No. No tengo a nadie más», dijo Socia. Se le quebró la voz. «La abuela vive en Białystok, está enferma. No puede ayudarnos. No tenemos familia. Solo estamos Cuba y yo». Dio un sorbo al chocolate caliente, tratando de ocultar las lágrimas detrás de la taza. «Vivimos en un pequeño apartamento en Praga. Se lo alquilo a la señora Kowalska, una anciana que tiene compasión. Me deja pagar, ¿verdad? Trabajo después del colegio, limpio en una pequeña tienda, a veces ayudo en la panadería, pero nunca es suficiente». Tomás escuchó en silencio. Cada palabra era como un martillazo en su corazón. Sabía lo que significaba ser pobre. Sabía lo que significaba luchar, pero lo había olvidado. Y ahora todo volvía a su memoria. 12 años, dijo finalmente, como si se lo dijera a sí mismo. Tienes 12 años y cuidas sola de un bebé. 13 en 2 semanas. Socia le corrigió, intentando sonreír, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Pero no importa. Cuba me necesita. No puedo defraudarle. Tomás la miró de verdad. No vio a una niña, sino a una pequeña guerrera, una niña que no tenía derecho a ser tan fuerte, pero lo era porque no tenía otra opción. «¿Por qué viniste a esta clínica?», le preguntó. «Es una de las más caras de Varsovia». Socia bajó la mirada. «Porque en el hospital público me hicieron esperar», susurró. «Esperé 3 horas». Cuba estaba llorando, con fiebre en aumento. Dijeron que no tenían camas disponibles, que tenía que esperar. Pero vi que estaba empeorando. Tenía miedo de que si esperaba más. No terminó la frase. No era necesario. Tomás apretó la mandíbula. Conocía ese sistema. Sabía cómo funcionaba. El dinero abría puertas. La pobreza las cerraba. «¿Así que viniste corriendo aquí?». Él terminó la frase por ella. «Sabía que no tenía dinero», admitió Socia. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Pero pensé que tal vez si suplicaba, si le decía lo mucho que necesitaba ayuda, tal vez alguien». Su voz se quebró. Enterró el rostro entre las manos. Tomás la miró y sintió que algo dentro de él se rompía. Durante años había construido muros alrededor de su corazón. Tenía que ser duro para sobrevivir en el mundo de los negocios. Tenía que ser despiadado para construir un imperio. Pero ahora esos muros se estaban derrumbando. Extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Socia. «Hiciste todo lo que pudiste», le dijo en voz baja pero firme. «Eres la mejor hermana que Cuba podría tener». Socia levantó la vista. Tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. «Pero ¿y si eso no es suficiente?», susurró. «¿Y si no la hubiera interrumpido, Tomás?». «No pienses así. Los médicos de aquí son los mejores. Cuidarán de él. Vivirá».
Quería creerlo. Tenía que creerlo. En ese momento se abrió la puerta blanca. El doctor Kowalczyk salió, quitándose los guantes de goma. Su rostro era serio, pero no trágico. Socia se puso de pie de un salto, casi dejando caer su taza. «Doctor, ¿cómo está? Por favor, dígame que se pondrá bien». El médico la miró a ella y luego a Tomás, que también se había levantado. «Cuba tiene bronquitis», dijo con calma y profesionalidad. «Es bastante grave, pero hemos conseguido empezar el tratamiento a tiempo. Le hemos administrado antibióticos por vía intravenosa, antipiréticos y broncodilatadores. Ahora respira mejor». Socia sintió que las piernas le fallaban. Thomas la agarró del brazo para estabilizarla. «¿Eso significa que vivirá?», preguntó ella. Su voz era apenas audible. El médico asintió. «Sí, sobrevivirá, pero tenemos que mantenerlo en observación durante al menos 2 días, quizá 3. Queremos asegurarnos de que la infección no progresa y de que sus pulmones se están limpiando». Socia se derrumbó. Esta vez no lloraba por miedo, sino por alivio, pero eran lágrimas de alegría, lágrimas de gratitud. Tomás la abrazó, permitiéndole desahogar sus emociones. «¿Puedo verlo?», preguntó entre lágrimas. «Por supuesto», respondió el médico con una leve sonrisa. «Ahora está en la sala de pediatría. Está durmiendo, pero puede quedarse con él». Socia miró a Tomás. Sus ojos estaban llenos de una gratitud indescriptible. «Ve», dijo Tomás, «quédate con él». Josia la asintió y se apresuró a seguir al doctor Kowalczyk, que la guiaba por el pasillo. Tomás se quedó solo en la sala de espera. Se sentó de nuevo en su silla, tomó su café, ahora frío, y miró por la ventana la iluminada Varsovia. Millones de personas, millones de historias, y él acababa de formar parte de una de ellas. Después de unos 12 minutos, el doctor Kowalczyk regresó, se acercó a Tomás y se sentó a su lado. «Ha hecho algo maravilloso», dijo en voz baja. «Sin su ayuda, es un niño. No sé qué habría pasado». Tomás no respondió inmediatamente. Miró sus manos. Las mismas manos que firmaban contratos por valor de millones, que construían rascacielos. Solo era una cuestión de dinero. Dijo finalmente, como si intentara distanciarse de sus emociones. El médico no lo negó. Era una cuestión de corazón. «He visto a mucha gente rica en esta clínica. La mayoría de ellos ni siquiera se girarían si oyeran llorar a un bebé en el pasillo». Tomás lo miró. «¿Tiene a alguien?», preguntó. «Esta chica, Socia, ¿tiene alguna ayuda?». El médico negó con la cabeza. «Por lo que me ha contado, está prácticamente sola. Probablemente los servicios sociales deberían investigar esto». «Pero el sistema no es perfecto. Estos niños a menudo caen en el olvido». «Ella no», dijo Thomas con firmeza. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. «No dejaré que caiga en el olvido». El médico lo miró sorprendido. «¿Qué quiere decir?». Thomas se levantó y sacó el teléfono de su bolsillo. «Tengo que hacer algunas llamadas», dijo. «¿Cuánto costará el cuidado infantil completo durante el próximo mes? Todos los medicamentos, pruebas, revisiones». El médico parpadeó. «Señor Gorsky, podría ser una suma considerable». «¿Cuánto?», repitió Thomas. Su voz era firme. El médico suspiró, calculando rápidamente en su cabeza. «Unos 30, quizá 40,000 PLN, dependiendo de las complicaciones». «De acuerdo», dijo Tomás, como si estuviera hablando de comprar una barra de pan. «Lo cubriré todo y quiero que esta niña y su hermano tengan todo lo que necesitan. ¿Lo entiende, doctor?». Lo miró por un momento y luego asintió lentamente. «Lo entiendo, señor Gorsky. Me encargaré de ello». Tomás asintió y se dirigió hacia el ascensor, pero antes de entrar, se detuvo y se dio la vuelta. «Y doctor», dijo, «no le diga a esta chica que yo voy a pagar todo. Hágale creer que es, no sé, alguna fundación, algún programa de ayuda, lo que sea. No quiero que se sienta en deuda». El médico sonrió levemente. «Es usted un buen hombre, señor Gorsky». Thomas no respondió. Entró en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. Cuando se cerraron las puertas, vio su propio reflejo en la superficie metálica. Se miró y se hizo una pregunta cuya respuesta desconocía.
¿Quién era exactamente el despiadado hombre de negocios que había amasado su fortuna tomando decisiones difíciles? O quizá era otra persona, alguien a quien había olvidado hacía muchos años. La respuesta empezaba a tomar forma, pero aún no estaba clara. Esa noche, Tomás Gorsky no regresó a su lujoso apartamento en el centro de Varsovia. En su lugar, condujo por la ciudad nocturna, mirando las calles que una vez conoció, pero que hacía tiempo que había dejado de ver. Cruzó el puente Silesian-Dombrovsky y pasó por la estación central. Luego giró hacia Praga. No era una parte de la ciudad que visitara habitualmente. Era más sucia, más vieja, más descuidada. Bloques de pisos prefabricados, calles estrechas, pocas luces, pero Socia vivía en algún lugar de allí. Detuvo su BMW al borde de una calle. El frío viento de febrero le golpeó la cara. Empezó a nevar, pequeños y delicados copos que se derretían en su pelo y en su traje. Miró uno de los bloques. La pintura se desprendía de las paredes. Algunas ventanas estaban tapadas con cinta adhesiva. La ropa se secaba en los balcones a pesar del frío. Y pensó, aquí vive ella, aquí lucha cada día. Algo se removió en su corazón, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Volvió al coche, pero no se marchó. Se quedó sentado en silencio, mirando los bloques de apartamentos, la nieve que caía, la ciudad que lo había creado y que había intentado abandonar. Y por primera vez en años, pensó que quizá el dinero no lo era todo, que quizá había algo más importante. Al día siguiente, Tomás volvió a la clínica. Llevaba consigo una bolsa llena de cosas. Ropa de abrigo para Socia, juguetes para Cuba, comida, zumo, pan. Cuando entró en la sala de pediatría, vio a Socia sentada junto a la cama de Cuba, sosteniendo su pequeña mano. El bebé dormía plácidamente, conectado a un gotero, pero respirando con regularidad. Socia levantó la vista y vio a Tomás. Abrió mucho los ojos. «Señor Gorsky», susurró. «Pensé que quizá necesitarías algunas cosas», dijo él, colocando la bolsa en una silla. Socia miró dentro y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé qué decir. No digas nada». Hizo una pausa. «Su Tomás. Solo cuida de tu hermano». Se sentó en la silla junto a ella. Durante mucho tiempo, permanecieron en silencio, observando a Cuba dormir. Y en ese silencio, en esa pequeña habitación del hospital, algo cambió, no solo en la vida de Socia, sino también en la de Tomás Gorsky. Algo que aún no podía nombrar, pero sabía que solo era el principio. 3 días después, Cuba fue dado de alta del hospital. El sol invernal proyectaba una luz pálida a través de las ventanas de la clínica, mientras Socia llevaba con cuidado a su hermano, envuelto en una manta nueva y cálida. Uno de los muchos regalos que habían aparecido misteriosamente en la habitación del hospital. Las enfermeras hablaban de un programa de ayuda, de una fundación benéfica, pero Socia no era tonta. Sabía quién estaba detrás de todo eso. Tomás Gorsky esperaba en el pasillo, apoyado en una columna de mármol, mirando su teléfono. Cuando oyó el clic de los pasos, levantó la vista. «¿Lista?», preguntó con una leve sonrisa. Socia asintió, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. «Señor Gorsky, realmente no sé cómo podré pagarle lo que ha hecho por mí». Socia la interrumpió con suavidad, guardando el teléfono en el bolsillo. «Ya hemos hablado de esto. No tienes que devolverme nada, pero yo quiero hacerlo», dijo con firmeza. Su voz era tranquila pero decidida. «No soy una mendiga. Cuando crezca, cuando empiece a trabajar, le daré hasta el último centavo. Se lo prometo». Tomás la miró durante un momento. Vio orgullo en sus ojos. El mismo orgullo que una vez ardía en sus propios ojos cuando era un niño pobre que se negaba a aceptar limosnas. «De acuerdo», dijo finalmente. «Trato hecho, pero por ahora, concéntrate en cuidar de tu hermano». «De acuerdo», asintió Socia, sonriendo levemente. Salieron al exterior, donde les esperaba el BMW de Tomás. La limusina plateada brillaba bajo el sol invernal, atrayendo las miradas de los transeúntes. El conductor, un joven vestido con un traje negro,
Abrió la puerta trasera. Sosia dudó, mirando el lujoso coche. «Puedo coger el tranvía», dijo insegura. «Con un bebé en este tiempo». Tomás negó con la cabeza. No hay. Sosia se sentó con cuidado en el asiento trasero, abrazando a Cuba. Los asientos de cuero eran suaves y olían a nuevo. Nunca había estado en un coche tan caro. Tomás se sentó junto al conductor en la parte delantera, pero se giró hacia atrás. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A la calle Strzelecka, una urbanización detrás del Estadio Nacional». Sosia respondió en voz baja, dando la dirección exacta. El conductor introdujo los datos en el sistema de navegación y el coche se puso en marcha suavemente, integrándose en el tráfico de Varsovia. Condujeron en silencio durante unos minutos. Sosia miró por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba a toda velocidad. Las elegantes tiendas del centro dieron paso a edificios antiguos y luego a bloques de apartamentos prefabricados. «Sosia», Tomás rompió el silencio. «Quería preguntarte algo». La chica lo miró. «Te escucho. ¿Cómo te va en la escuela?», preguntó. «¿Cuidas de Cuba? ¿Trabajas? ¿Cuándo estudias?». Sosia bajó la mirada. «Lo intento», susurró por la noche, cuando Cuba dormía, a veces en la escuela durante los descansos. «Pero él, es difícil. A veces estoy tan cansada que me quedo dormida en clase». Tomás apretó la mandíbula. Sabía que esto iba a pasar, pero oírlo de sus propios labios era otra cosa. «¿Y los profesores?», preguntó. «¿Saben de tu situación?». Algunos respondieron. «La señora Nowak, mi profesora, intenta ayudar, pero la mayoría piensa que soy una vaga, que no me importa estudiar». Su voz estaba llena de frustración y resentimiento. «Pero me importa», añadió rápidamente, como si se defendiera de una acusación invisible. «Quiero aprender. Quiero una vida mejor para mí y para Cuba, pero a veces es demasiado». Tomás volvió a mirar al frente, fijando la vista en la calle que tenían delante. Un plan comenzaba a formarse en su mente, algo que no había planeado, pero que ahora parecía obvio. El coche se detuvo frente a un viejo edificio de apartamentos, una estructura de hormigón gris de 6 pisos de altura, balcones llenos de ropa tendida a pesar de la helada. En la planta baja había una pequeña tienda de comestibles con la pintura desconchada en la ventana. El parque infantil de al lado estaba oxidado, los columpios rotos. Era un mundo diferente al que vivía Tomás. «Gracias por traerme», dijo Sosia, abriendo la puerta. «Y por todo». «Espera», dijo Tomás, saliendo del coche. «Te acompaño». «No, no hace falta», protestó ella rápidamente. «Ya has hecho mucho». Pero Tomás ya estaba rodeando el coche. Cogió una de las bolsas del maletero y se dirigió hacia la entrada. Sosia suspiró y lo siguió, abrazando a Cuba. La escalera olía a humedad y moho. La pintura se desprendía de las paredes, dejando al descubierto el hormigón. Una de las bombillas no funcionaba, por lo que parte del pasillo estaba sumido en una semioscuridad. En el segundo piso alguien estaba cocinando col. Un olor acre llenaba el aire. Subieron al cuarto piso. Sosia se detuvo frente a una puerta marcada con el número 47. Era vieja, de madera, con varias capas de pintura desprendidas en varios lugares. «¿Es esta?», dijo en voz baja, buscando las llaves en su bolsillo. Abrió la puerta y entraron. El apartamento era pequeño. El pasillo apenas tenía espacio para 2 personas. Detrás había una cocina diminuta y una habitación que servía a la vez de salón, dormitorio y cuarto para el bebé. La cama de Sosia estaba en una esquina y junto a ella había una pequeña cuna para Cuba. También había un sillón viejo, una mesita y un armario que parecía de la época comunista. Pero, a pesar de la pobreza, el apartamento estaba limpio. Sosia lo mantenía lo más ordenado que podía. Tomás miró a su alrededor, tratando de no mostrar la conmoción que sentía. Sabía que sería malo, pero verlo con sus propios ojos era otra cosa. «Por favor, siéntate», dijo Sosia con incertidumbre, señalando el sillón. «Voy a preparar un té». «No hace falta», dijo Tomás, pero Sosia ya había desaparecido en la cocina. Tomás se sentó con cuidado en el sillón, que crujió bajo su peso. Miró alrededor de la habitación,
Había varias fotos colgadas en las paredes. Una mostraba a una mujer joven, probablemente la madre de Socia, sonriente y llena de vida. Junto a ella había una foto de Socia de pequeña, con un osito de peluche en brazos. Sobre la mesa había cuadernos escolares y libros esparcidos. Socia estaba claramente intentando estudiar, a pesar de todo. Unos minutos más tarde, Socia regresó con 2 tazas de té. Le entregó una a Tomás y se sentó en la cama, meciendo a Cuba, que empezaba a despertarse. Siento que sea tan modesta, dijo en voz baja, mirando al suelo. No te disculpes, respondió Tomás con firmeza. Estás haciendo todo lo que puedes. Es más de lo que la mayoría de la gente podría hacer en tu situación. Socia lo miró. Las lágrimas brillaban en sus ojos. A veces no sé si podré hacerlo, susurró. A veces, por la noche, cuando Cuba llora y yo estoy tan cansada que apenas puedo mantenerme en pie, me pregunto si realmente lo estoy haciendo bien, si soy lo suficientemente buena para él. Tomás dejó su té y se inclinó hacia adelante. Socia, escúchame, dijo. Su voz era suave pero llena de confianza. Lo que estás haciendo es extraordinario. La mayoría de los adultos no serían capaces de afrontar tu situación. Y tú, una niña de 12 años, no solo has sobrevivido. Luchas cada día. No es debilidad, es fuerza. Socia se derrumbó. Las lágrimas fluyeron libremente. Todos esos meses de tensión, miedo, fatiga, se derramaron de ella. Tengo mucho miedo, sollozó. Tengo miedo de que pase algo, Cuba, de perderlo, de quedarme sola, de no ser lo suficientemente buena. Tomás se levantó y se acercó a ella. Se agachó frente a ella y le puso suavemente la mano en el hombro. No estás sola, le dijo en voz baja. Ya no. Socia lo miró, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué quieres decir? Tomás respiró hondo. Lo que estaba a punto de decir era una decisión que no había planeado, pero sabía que era la correcta. Quiero ayudarte, dijo, y no solo con dinero. Quiero ayudarte a construir una vida mejor para ti y para Cuba. ¿Pero cómo? Preguntó Socia, sin entender. Tengo contactos, explicó Tomás. Puedo conseguir que alguien te ayude con Cuba mientras estás en la escuela. Puedo pagar clases particulares para que no te quedes atrás en tus estudios. ¿Puedo? No. Socia lo interrumpió sacudiendo la cabeza. No puedo aceptar más, ya has hecho mucho. Es demasiado. Esto no es demasiado. Thomas lo negó. No es suficiente. Socia lo miró fijamente, tratando de entender. ¿Por qué? Finalmente preguntó. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Thomas volvió a sentarse en su silla. Se quedó en silencio durante un largo rato, buscando las palabras adecuadas. Porque yo solía ser como tú, dijo finalmente, con voz tranquila, llena de recuerdos. No literalmente, pero crecí en una situación similar. Un niño pobre de un pueblo pequeño, una madre con 3 trabajos, un padre que nunca estaba ahí. Sé lo que se siente al ser invisible. Sé lo que es luchar contra todo el mundo. Socia escuchó en silencio. Abrió mucho los ojos. Tuve suerte, continuó Tomás. Conseguí una beca que cambió mi vida. Un hombre creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y gracias a eso, estoy donde estoy hoy. Miró a Socia. Veo en ti lo mismo que ese hombre vio en mí, dijo. Potencial, fuerza, determinación, y no dejaré que el sistema lo destruya como casi me destruyó a mí. Socia se quedó sentada en silencio, procesando sus palabras. Cuba, en sus brazos, se movió y emitió un suave sonido. Miró a su hermano y luego volvió a mirar a Tomás. Si me ayudas, dijo. Calla, te prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Estudiaré, trabajaré, haré todo lo posible para darle a Cuba una vida mejor. Tomás sonrió. Sé que lo harás. Esa noche, cuando Tomás regresó a su apartamento, contempló la ciudad que se extendía ante él. Varsovia brillaba con miles de luces, pero ahora la veía de otra manera. Veía más que rascacielos de cristal y tiendas de lujo. Veía pequeños apartamentos, como el de Socia, donde la gente luchaba cada día. Veía a niños que crecían en la pobreza
y soñaban con algo mejor. Y pensó en su madre, que había fallecido hacía 10 años sin llegar a ver su éxito. Pensó en todas las personas que le habían ayudado a lo largo del camino, en el profesor que le había escrito recomendaciones, en el empresario que le había dado su primer trabajo, en todos los pequeños gestos que habían construido su vida. Y ahora tenía la oportunidad de ser ese gesto para otra persona. No era una decisión empresarial. No había retorno de la inversión ni beneficios, pero había algo más. Algo que había echado en falta durante los años en los que construyó su imperio. Un propósito, un significado, humanidad. Al día siguiente, Tomás pasó a la acción. Llamó a un amigo que dirigía una agencia de cuidados y contrató a una cuidadora con experiencia que podía ir a casa de Socia varias veces a la semana, ayudarla con Cuba y darle tiempo para estudiar y descansar. Se puso en contacto con el mejor centro de clases particulares de Varsovia y pagó las clases de matemáticas, polaco e inglés de Socia. También contrató a un abogado que pudiera ayudar a Socia con el cuidado formal de Cuba, asegurarse de que todos los documentos estuvieran en regla, que los servicios sociales no intentaran quitarle al niño, e hizo algo más, algo que no le había contado a nadie. Compró un apartamento pequeño pero decente en las afueras de Varsovia. 2 habitaciones, una cocina, un baño. No era lujoso, pero era cálido, seguro y con buenas condiciones de vida. Y decidió que, cuando llegara el momento adecuado, se lo daría a Socia y Cuba, no como un regalo, sino como una inversión en el futuro, como prueba de que el mundo podía ser mejor, que las personas podían ser mejores y, sobre todo, que él podía ser mejor. Una semana más tarde, Socia estaba sentada en su colegio para su primera clase de matemáticas. Durante meses, escuchando de verdad, entendiendo de verdad. La señora Kowalska, la cuidadora que Tomás había contratado, se quedó en casa con Cuba, y por primera vez en mucho tiempo, Socia sintió algo que casi había olvidado. La esperanza de que las cosas podían mejorar, de que mañana sería mejor que hoy, de que no estaba sola en esta lucha. Y en algún lugar del centro de Varsovia, Tomás Gursky estaba sentado en su oficina en la planta 30 de un rascacielos, mirando los papeles que tenía que firmar. Otra inversión, otro contrato, más millones. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Estaban con la niña de Praga, luchando por un mañana mejor. Y por primera vez en su vida, Tomás Gursky supo que estaba haciendo algo que realmente importaba. 6 meses después, el sol primaveral inundaba Varsovia con una cálida luz dorada. Los árboles a lo largo del río Vístula estaban cubiertos de fresca vegetación, y en el casco antiguo, los turistas abarrotaban las cafeterías, disfrutando de los primeros días verdaderamente cálidos del año. En un pequeño parque a las afueras de la ciudad, cerca de una nueva urbanización, Socia estaba sentada en un banco, meciendo el cochecito en el que dormía Cuba. El niño tenía casi 1 año. Estaba sano, sonrosado, sonriente. Su cara redonda irradiaba paz. Socia tenía un aspecto diferente al de aquel día de invierno en el hospital. Ahora tenía color en las mejillas, los ojos le brillaban, llevaba el pelo cuidadosamente peinado, vestía una chaqueta limpia y nueva, pero el mayor cambio estaba en sus 2 ojos. Ya no había en ellos ese miedo desesperado. Había paz, había esperanza. A su lado estaba sentada la señora Ania, la cuidadora que Tomás había contratado. Una mujer cálida, con una sonrisa amable y una paciencia infinita. ¿Cómo te ha ido el examen de matemáticas?, preguntó la señora Ania, sorbiendo café de un vaso de papel. Socia sonrió ampliamente. He sacado un sobresaliente, dijo con orgullo. El señor Novisky dijo que era el mejor resultado de la clase. Lo sabía, exclamó la señora Ania, dándole una palmada en el hombro a Socia. Has trabajado mucho, te lo merecías. Socia miró a Cuba. Su corazón se llenó de calidez. 6 meses atrás, ni siquiera podía soñar con estar donde estaba ahora. Tenía ayuda, tenía tiempo para estudiar, tenía estabilidad. Todo gracias a un hombre. Zorra Ania, dijo Socia en voz baja. ¿Vendrá hoy el señor Gursky? La señora Ania sonrió misteriosamente.
Dijo que tenía una sorpresa para ti. Debería llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, una figura familiar apareció al final del camino. Thomas Gursky caminaba hacia ellos. Esta vez no llevaba traje, sino unos vaqueros normales y una camisa. Parecía más joven, más humano. «Hola», dijo con una sonrisa, acercándose al banco. «Sir Gursky». Sosia se puso de pie de un salto. Su rostro se iluminó. «Te dije que me llamaras Tomás», le recordó, sentándose a su lado. En los últimos meses se habían visto con regularidad. Tomás había empezado a venir una vez a la semana para ver cómo estaban. A veces ayudaba a Sosia con los deberes, otras veces solo charlaba. Se había convertido en algo más que un benefactor. Se había convertido en parte de la familia. «¿Cómo está mi joven amigo?», preguntó Tomás, asomándose al cochecito. Cuba acababa de despertarse. Sus grandes ojos azules miraron a Tomás. El niño sonrió. Estiró los brazos, estirando los brazos. Tomás lo sacó del cochecito y lo tomó en sus brazos. Cuba se rió, agarrando su camisa con sus pequeños dedos. «Está creciendo como la mala hierba», notó Tomás con una sonrisa. «El doctor Kowalczyk dice que está completamente sano», dijo Sosia con orgullo. «Ya no tiene problemas pulmonares». «Eso es maravilloso», dijo Tomás, meciendo a Cuba. Por un momento miró al niño y algo en sus ojos se suavizó. Vio un milagro en ese pequeño hombrecito, la vida que había salvado, el futuro que había ayudado a construir. Se sentó de nuevo, con Cuba en su regazo. «Sosia», dijo. Su tono se volvió serio. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». La chica lo miró con incertidumbre. «¿Pasa algo?» «No, no», le aseguró rápidamente. «¿Algo bueno?» «Muy bueno». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Se lo entregó a Sosia. «¿Qué es esto?», preguntó ella, cogiendo el sobre con manos temblorosas. «¡Ábrelo!», la animó Tomás. Sosia abrió el sobre con cuidado. Dentro había una llave metálica normal y corriente y un trozo de papel con una dirección. «No lo entiendo», susurró mirando a Tomás. Tomás respiró hondo. «Es la llave del apartamento», dijo. «Tu apartamento, el tuyo y el de Cuba». Sosia parpadeó sin creer lo que oía. «¿Qué? Pero yo no...» «No es un regalo», le explicó Tomás rápidamente. «Es una inversión en tu futuro. El apartamento es tuyo, pero con la condición de que termines la escuela, que continúes tus estudios, que aproveches esta oportunidad que te estoy dando». A Sosia se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró la llave que tenía en la mano, la dirección. Era un apartamento de verdad, un hogar de verdad. El señor Tomás sollozó. «No sé qué decir. No digas nada», respondió con delicadeza. «Solo prométeme que lucharás, que lo intentarás, que te darás a ti misma y a Cuba la vida que os merecéis». «Lo prometo», susurró Sosia. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Prometo que no te decepcionaré, que no desperdiciaré esta oportunidad». Tomás sonrió. Sus propios ojos estaban húmedos. «Sé que no lo harás. Fracasarás». La señora Ania se sentó en silencio cerca, secándose las lágrimas. Había sido testigo de esta extraordinaria historia desde el principio y sabía lo mucho que Sosia se lo merecía. «¿Cuándo podemos mudarnos?», preguntó Sosia entre lágrimas. «¿Cuándo estarás lista?», respondió Tomás. «Todo está listo. Muebles, electrodomésticos, todo lo que necesitas. Si quieres, puedes verlo hoy mismo». Sosia asintió enérgicamente, incapaz de contener la sonrisa que se dibujó en su rostro. Una hora más tarde, estaban frente al nuevo edificio. No era lujoso, pero era nuevo, limpio y seguro. Tenía ascensor, intercomunicadores y un pequeño parque infantil frente a la entrada. Subieron al cuarto piso. Tomás abrió la puerta y dejó entrar primero a Sosia. El apartamento era pequeño pero acogedor. Una sala de estar con una gran ventana que dejaba entrar mucha luz, una pequeña cocina con electrodomésticos nuevos, un cuarto de baño con bañera y dos habitaciones, una para Sosia y otra para Cuba. Sosia se quedó en medio de la sala de estar, girando lentamente sobre sí misma, tratando de creer que aquello estaba sucediendo de verdad. «Era todo para nosotros», susurró. «Todo». Tomás lo confirmó.
Socia se acercó a la ventana. Miró el parque que había debajo, los árboles, los niños que jugaban en el parque infantil, su propia casa, su propio lugar en el mundo. Se volvió hacia Tomás. La determinación ardía en sus ojos. No te defraudaré, dijo con firmeza. Terminaré la escuela, iré a la universidad, le daré a Cuba todo lo que necesite y algún día ayudaré a otros, igual que el Señor me ayudó a mí. Tomás se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Sé que lo harás, socia. Ya lo estás haciendo. Cada día que no te rindes, que luchas, que lo das todo, ya eres una inspiración. Pero todo es gracias al Señor, dijo Socia. Si no fuera por el Señor, Tomás no la habría interrumpido. Todo es gracias a ti. Yo solo abrí la puerta, pero fuiste tú quien la atravesó. Es tu fuerza, tu determinación. No dejes que nadie, ni siquiera yo, te quite eso. Socia se arrojó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Cuba, a quien todavía sostenía, chilló alegremente entre ellos. Gracias, sollozó. Gracias. Por todo. Tomás la abrazó, sintiendo que algo en su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Durante años había construido muros, se había aislado de las emociones, se había centrado solo en el éxito, en el dinero. Pero esta chica, este niño pequeño, le recordaban quién era realmente, quién quería ser. No solo un hombre de negocios, no solo un multimillonario, un ser humano. 3 años más tarde, Tomás Gorsky estaba sentado en la primera fila del pequeño auditorio de la escuela. La ceremonia de graduación se celebraba en el escenario. Era junio, el final del curso escolar, y él estaba allí como invitado de honor. La directora de la escuela, la señora Nowitzka, se puso delante del micrófono y finalmente dijo, con su voz resonando en la sala, «Me gustaría entregar un premio especial por sus logros sobresalientes, por su determinación y por ser un ejemplo para los demás estudiantes. Socia Kowalska, por favor, sube al escenario». La sala estalló en aplausos. Socia, ahora con 16 años, subió al escenario. Llevaba un vestido modesto pero elegante y el pelo recogido en un moño. Parecía una adulta segura de sí misma. Socia continuó. Durante los últimos 3 años, has demostrado una resistencia y una determinación extraordinarias. A pesar de las dificultades, has mantenido una media de sobresaliente. Has ganado un concurso provincial de matemáticas y has sido voluntaria en un refugio para personas sin hogar. Eres un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando no se renuncia a los sueños. Le entregó a Socia su diploma y su trofeo. Socia los aceptó con una sonrisa. Sus ojos buscaron a Tomás entre la multitud. Cuando sus miradas se cruzaron, ella asintió con la cabeza. Gracias, reconocimiento. Tomás sonrió. Su corazón rebosaba de orgullo. Después de la ceremonia fuera de la escuela, Socia corrió hacia él. ¿Lo has visto?, le preguntó, emocionada. Lo he visto, respondió Tomás, rodeándola con el brazo. Estoy orgulloso de ti, Socia, más de lo que puedas imaginar. La señora Ania estaba junto a ellos, cogida de la mano de Cuba, que ahora tenía casi 4 años. El niño estaba lleno de energía. Tirando de la señora Ania hacia el parque infantil. Espera, Cuba, dijo la señora Ania riendo. Iremos pronto. Socia tomó a su hermano en brazos y lo abrazó. Todo por ti, le susurró al oído. Todo lo que hago es por ti. Tú. Tomás los miró y sintió una paz que no había sentido en años. Su vida había cambiado. Seguía dirigiendo su empresa, seguía construyendo, seguía ganando dinero, pero ahora hacía algo más. Había creado una fundación que ayudaba a niños en situaciones difíciles, que les daba lo que él le había dado a Socia, una oportunidad. Y cada día, cuando veía las sonrisas en los rostros de esos niños, cuando veía cómo cambiaban sus vidas, sabía que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Un propósito, un significado, una realización. Tomás dijo, Socia, interrumpiendo sus pensamientos, quiero decirte algo. Te escucho. He decidido que voy a estudiar, dijo ella con los ojos brillantes. Quiero estudiar medicina. Quiero ser pediatra para ayudar a los niños, igual que el doctor Kowalczyk ayudó a Cuba.
Tomás sonrió ampliamente. Es una elección maravillosa, dijo. Serás una gran doctora. Y algún día, añadió Socia con voz llena de determinación, quiero abrir mi propia clínica. Una clínica que ayude a los niños pobres, para que ningún niño tenga que suplicar ayuda, como yo supliqué aquel día. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se veía a sí mismo en ella. Veía cómo se cerraba el círculo. Alguien le había ayudado a él la había ayudado a ella, y ahora ella ayudaría a otros. Ese era el verdadero poder de la bondad. No era solo un gesto, era una cadena que duraba para siempre, cambiando el mundo una vida tras otra. Sé que lo harás, dijo él, con la voz ronca por la emoción, y yo estaré contigo en cada paso del camino. Socia sonrió, las lágrimas le corrían por las mejillas. No estaría aquí sin ti, dijo. Ese día no solo salvaste a Cuba, también me salvaste a mí. No. Tomás negó con la cabeza. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo mantuve la puerta abierta. Se quedaron en silencio, observando a Cuba jugar en la hierba, riendo con tanta alegría. Esa niña pequeña que casi muere un día de invierno en el pasillo del hospital ahora estaba sana, feliz y llena de futuro. Y Tomás sabía que cada céntimo que había ganado, cada día que había dedicado a construir su imperio, le había llevado a ese momento, a esa niña pequeña que pedía ayuda, a esa decisión que lo cambió todo. No por dinero, ni por fama, sino por algo más. Por humanidad, por amor, por la esperanza de que el mundo pudiera ser un lugar mejor. Y en ese momento, de pie bajo el sol primaveral, rodeado de las personas que amaba, Tomás Gorsky supo una cosa con absoluta certeza. Esta había sido la mejor inversión de su vida. No porque hubiera ganado nada, sino porque había encontrado lo que había perdido hacía muchos años, su alma, su corazón, su humanidad. Y eso no tenía precio. Fin. Esta historia nos recuerda que, a veces, un solo acto de bondad puede cambiar el mundo entero. Que el dinero solo tiene valor cuando lo usamos para construir, no para destruir. Que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien, si tan solo encontramos el valor para tender la mano. Tomás Gorsky aprendió que la verdadera riqueza no se mide en zlotys, sino en las sonrisas que creamos, las vidas que cambiamos, la esperanza que damos. Y Zosia Kowalska aprendió que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Siempre hay alguien que puede ayudar. Y que la mayor fortaleza no es el dinero ni el poder, sino la determinación y la fe en un mañana mejor. Esta fue su historia, pero también puede ser la nuestra. M.